really? Wow. Escucha Onda Capital con más calidad en ondacapital.es. Si eres un lector monógamo, crítico, compulsivo, nocturno, fanático, sabelotodo, neurótico, promiscuo, snob o de postureo, este es tu programa, 1001 Libros, un programa literario para lectores muy particulares. Buenas tardes, queridos librópatas y seguidores de 1001 Libros. Ya empieza la cuenta atrás para finalizar el año y es por ello que deseo haceros un llamamiento especial. Y este llamamiento no es otra cosa que una pregunta. ¿Cuál ha sido vuestra mejor lectura del 2020? Me gustaría que me la contarais, pero bueno, no solo a mí, sino a todos los oyentes de 1001 Libros y Onda Capital. Tenéis muchas formas de hacerme llegar esa gran lectura, ¿no?, del 2020. Por email a lectocritica@gmail.com o también por mis redes sociales de 1001 Libros. Y no solo os voy a preguntar a ustedes, también a mi técnico de sonido. Curro, ponte las pilas que el próximo programa vas a hablar, ¿eh? Y bueno, el programa de hoy es muy, pero que muy espectral, porque hablaremos de Reinas del Abismo. Arrancamos. Muchos de nosotros hemos crecido viendo películas navideñas, pero no solo las típicas de que viene Papá Noel, nos deja regalos, las peleas familiares, hay que viene la suegra y no la aguanto. No, también hay películas navideñas con un trasfondo un poco macabro, ¿eh? Y si ahora mismo no caéis y me estáis diciendo, pero Bárbara, ¿qué me estás contando? Esperarse que os voy a refrescar un poquito la memoria. A ver, ¿quién no ha visto Pesadilla antes de Navidad? O El extraño mundo de Jack, de Tim Burton. O por ejemplo, Eduardo Manos Tijeras. Y los Gremlins, ¿quién no conoce los Gremlins? Hay que ver la que montaron en Navidad esos bichejos, ¿eh? Todo por comer después de medianoche o ser demasiado limpios y tomar un baño. Pues sí, eran historias medio terroríficas que pasaban en Navidad. Y tenemos otra todavía peor, Sangrienta Navidad, en la que Papá Noel es un psicópata asesino al más puro estilo de Viernes 13. ¿Por qué se producen estas películas de Navidad terroríficas? Pues se producen porque el ser humano tiene una necesidad de sentir. Y no solo sentimientos así bonitos, románticos, sino al ser humano en el fondo también le gusta sentir miedo. ¿Acaso nunca nos hemos preguntado por qué se siguen produciendo tantas y tantas películas de terror? Pues porque es rentable, porque a nosotros, los humanitos, pues nos gusta sentir esa adrenalina que produce el miedo, el susto, el sobresalto. Y también, aunque sea en la ficción, sentirnos un poco crueles entendiendo al monstruo de la película. Porque son muchos los fans de Drácula, pero pocos los fans de las víctimas de Drácula. Sí, señores, nos suele gustar el malo de la película. Y hace mucho tiempo, cuando no existía el cine, también se hacían cosas muy parecidas, pues, con los recursos de la época. ¿Y cuáles eran los recursos de la época? Pues, en primer lugar, el mensaje oral, es decir, las reuniones familiares y las historias contadas. Y después, la literatura. En Inglaterra, las inclemencias del tiempo, pues, obligaban a las familias a estar encerrados en casa durante largas tardes y noches. Imaginaros en Inglaterra, donde en invierno a las 4 de la tarde ya es noche cerrada, a las 4 de la tarde, encima con temporal, con nieve, encima hay poca luz en las calles, pues eso invita al recogimiento. Y siempre que se reúne un grupo de personas, pues se terminan contando las experiencias, ¿no? De, fíjate aquello que me pasó, esto que viví, y vamos con las historias de fantasmas. No es algo tan extraño, lo seguimos haciendo. ¿Quién de nosotros
no hemos ido cuando éramos más jóvenes de campamento y cuando era de noche nos poníamos a contar historias de miedo. Es algo muy común que se hacía entonces y se sigue haciendo ahora. Entonces, esta tradición oral de contar relatos fantasmales en reuniones se llevó a la literatura. Y mira por dónde, cuando más se vendía era en invierno. Porque, a ver, vamos a situarnos, vamos a dejar un poco Inglaterra, vamos a situarnos aquí en Andalucía. Imaginaros contar historias de terror en agosto a las 10 de la noche. No, pues la verdad es que no cuadra mucho, ¿no? A las 10 de la noche en agosto, cuando se podía salir, mejor estábamos en el río tomando el fresquito. Pero en invierno, llueve, hace frío, como que se da todo el ambiente. Para que nos hagamos una idea de dónde proviene todo esto, el primer relato de horror gótico fue El Castillo de Otranto y fue publicado un 24 de diciembre. Nochebuena, totalmente. Y muchas veces pensamos que Charles Dickens fue el que creó esta tradición, sí, con su canción de Navidad, Mr. Scrooge, los fantasmas que le aparecían porque era un señor avaro que no le quería dar el día de Navidad a su empleado. Pues no, Charles Dickens no inventó la tradición espectral navideña. Eso sí, la hizo famosa. Eso no hay duda, pero no la inventó él. Esto venía de mucho más atrás, señores. ¿Y por qué en Navidad? ¿Por qué no en otras épocas del año? Bueno, como he comentado, lo que es el factor clima influye muchísimo, ¿no? Y os voy a contar una pequeña observación que me pasó a mí. Yo fui en enero, obviamente cuando se podía viajar, de hace 2 años. Estuve en la zona norte de Inglaterra, donde vivían las hermanas Bronte. Y sí, a las 4:30 de la tarde, era noche cerrada. Es que, de verdad, yo digo, bueno, ¿y ahora aquí qué se hace? Pues o te pones a escribir, o te pones a contar historias. O sea, como que se da. El ambiente te invita a. Y si era por la mañana, el sonido de cuervos, todavía más tétrico. Pero no es solo esto. El motivo más importante es que en Navidad siempre tenemos los sentimientos más a flor de piel y recordamos a esas personas queridas que ya no están con nosotros y con las que puede ser que no nos portáramos bien, se nos quedó alguna cuenta pendiente, la culpa, el remordimiento. ¿Y cómo podemos saldar esas cuentas con una persona que ya no está? Pues la única forma de establecer esa conexión es mediante los fantasmas, mediante historias de fantasmas. Y es que los fantasmas cumplen ciertas funciones en la literatura. La primera de ellas es que vienen a darnos un mensaje, como por ejemplo, no me han dado digna sepultura, me mataron, por favor encuentra mi cuerpo y ayúdame a descansar. Entonces son los típicos fantasmas que aparecen y te hacen señales de dónde están enterrados, donde su cuerpo ha sido depositado. Otra es de darte un mensaje sobre algo que te va a ocurrir o te va a pasar. Y después están los fantasmas que quieren venganza. Esos son los 3 principales motivos por los que aparecen los fantasmas en la literatura de terror. ¿Y dónde solían aparecer estos relatos de fantasmas? Pues todo esto proviene de unas revistitas pequeñas que se llaman Penny Dreadful. Las Penny Dreadful eran unas revistas baratas que se vendían en los kioscos. Estamos hablando de una Inglaterra donde los viajes en tren, en carrozas y todo eso se tardaban mucho tiempo de un lugar a otro. Entonces imaginaros que antes de coger el medio de transporte que fuera, pues te parabas en el kioscos de revistas que no eran de prensa y te comprabas una Penny Dreadful y el nombre viene de penny, de un penique. O sea, eran tremendamente baratas porque eran revistas de muy mala calidad en lo que al papel, al material se refiere. Y principalmente
estas revistitas las había de muy diversos géneros. Las había de amor, de terror, novelas de misterio. Su principal cometido era entretener con relatos escritos de forma muy sencilla y con un lenguaje muy simple. De hecho, se comentaba o se tenía la creencia de que también eran medianamente educativas, pero a nivel muy sencillo, porque con algunas de ellas pues conocías elementos básicos de geografía, así, pero muy básico. Para que nos hagamos una idea, y obviamente salvando las distancias temporales, no sé si recordáis las novelas de Estefanía, de Corín Tellado. Pues sí, eran como libritos pequeñitos, el material no era muy bueno, pero entretenían. Pues esto era en aquella época las Penny Dreadful. Y así se empezaron muchos relatos de terror con escritores que en ciertas ocasiones lo hacían para empezar su carrera literaria y otras veces porque necesitaban dinero. Pero así más de uno consiguió la fama. Y no solo escritores, sino también escritoras, como las que aparecen en Reinas del Abismo de Editorial Impedimenta. Cuando pensamos en literatura de terror, casi siempre se nos vienen a la mente nombres masculinos. Poe, Lovecraft, Ligotti, y con suerte alguien se acuerda de Mary Shelley. Pero quién sabe por qué en lugar de Mary Shelley decimos Frankenstein y pocas veces sabemos quién es la autora de Frankenstein, ¿no? Sin embargo, la actividad literaria femenina en el género de terror fue muy abundante. Recordemos que en el siglo XVIII a las mujeres les estaba prohibido hacer muchas cosas, pero si hay algo que podían hacer era leer. Se reunían a tomar el té, a bordar y una de ellas pues se encargaba de leer. Por eso en muchas ocasiones las mujeres eran más cultas que sus maridos y comenzaron a demandar un tipo de literatura de mujeres para mujeres. En Reinas del Abismo, de Editorial Impedimenta, se reúnen 16 cuentos de fantasmas escritos por mujeres. Pero hay que destacar que no son los relatos más famosos, lo que siempre aparecen en todas las compilaciones, no. Y esto le da un valor añadido, ya que difícilmente tendríamos acceso a ellos si no fuera por esta recopilación. Sí, es muy fácil encontrar los típicos relatos, pero por suerte Impedimenta toma los menos comerciales. En estos relatos se perciben grandes dosis de culpa por parte de los protagonistas masculinos, que en más de una ocasión pues no tuvieron el mejor comportamiento con sus amadas. Y como no hay nada peor que dejar cuentas pendientes con alguien que fallece, ellas regresan en modo fantasmal. Así, por ejemplo, en El Ángel del Escultor de Marie Corelli se nos presenta la historia de un monje atormentado por un pecado inconfesable, o por ejemplo en el relato de Entre los Muertos de Eddie Nesbit, a un esposo con grandes dosis de culpabilidad al asustarse de su fantasmal amada. Tampoco falta el relato de la aparición del espectro que solicita digna sepultura para poder descansar. Pero yo creo que para hablar de esta obra no hay nadie mejor que alguien que ha formado parte de su publicación en castellano. Hablamos de Andrea Toribio, encargada de comunicación y prensa de Editorial Impedimenta. Buenas tardes, Andrea. Hola, Bárbara, ¿me escuchas bien? Sí, todo bien, Andrea, perfectamente, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por dejarnos este espacio para poder charlar de las reinas. Un placer tenerte con nosotros y bueno, para poder desentrañar más los secretos de esta obra que ha sido lanzada hace muy poquito, ¿no? Sí, de manera muy reciente, a comienzos de diciembre, o sea, ha sido en este mes. Y bueno, Andrea, dinos, ¿qué podemos encontrar en Reinas del Abismo? Porque yo he dado unas pinceladas, pero tú lo conoces más de lleno. Cuéntanos. Pues mira, voy a coger el hilo que apuntabas antes sobre que eran unos cuentos no tan conocidos de estas autoras y si quieres podemos empezar por ahí. Claro, de acuerdo.
Pues mira, sí es verdad que esta antología nos la ofreció la British Library. En un principio nos quedamos un poco perplejos porque eran cuentos de autoras que conocíamos en algunas ocasiones sus nombres, pero detrás no teníamos ni idea. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cada cuento pues mostraba una maestría mucho más notable que la anterior. Y nos encontramos con historias, pero lo cierto es que lo más importante es que nos hemos encontrado con autoras muy importantes. Y, por ejemplo, ¿cuál es la autora que más te ha llamado a ti la atención? Pues a mí me ha encantado una muchacha que se llama Sophie Wenzel Ellis, que hace una especie de relato que se llama La Dama Blanca, que hace una especie de relato ecológico en clave de terror, en el cual un muchacho está con su novia en una isla paradisíaca junto a su madre, y él cultiva una especie de flor que no quiere terminar de enseñarle a su novia, pero que es una flor absolutamente animada, que tiene vida propia y que por supuesto quiere matar a la novia de este chico. O sea, una flor prácticamente endemoniada, casi. Una flor absolutamente endemoniada, de rostro pálido y que le canta unas melodías que le dejan absolutamente enamorado y que le distraen totalmente de su novia. Como un canto de sirena, pero estilo flor. Un canto de sirena fatal, o sea, es como ecológico mal. ¿Y ese es el relato que más te ha inquietado o hay otro que sí te ha dejado por las noches un poquito inquieta? Bueno, quizá porque sea más terrenal, hay uno en torno a una gitana, una figura de una gitana que de pronto aparece en una fiesta de amigos. Y también recuperando otra vez el hilo de lo que nos contabas antes, estas apariciones que vienen a inquietarnos en nuestras vidas, y sobre todo por las mentiras que nos contamos, que al final son lo más terrorífico de todo, las mentiras que nos contamos entre nosotros. Pues irrumpe como en esta especie de fiesta entre amigos y les desvela a todos los secretos que todos se guardan entre sí. Sí, como que se nota en este libro y prácticamente en casi todos los de fantasma que hay muchas cuentas pendientes que como no ven al espectro, exacto, los seres como humanos... no ven al espectro, aquí no pasa nada. Sí, o sea, que dentro de lo maléfico, qué bueno que viene el espectro a aclarar los asuntos pendientes. Exacto. Y bueno, te voy a preguntar, parece ser que Impedimenta como que quiere mantener viva esta tradición espectral navideña con este libro, porque ya sería la segunda compilación de relatos de fantasma que lanza Impedimenta, ¿no? Sí, en realidad hemos tenido como muchas conversaciones con lectores porque sería la segunda compilación de relatos que publicamos, pero digamos como que el tercer volumen que vendría a completar como una voluntad por nuestra parte de poner a las mujeres en el centro, ¿no? Y sobre todo sacarlas de los márgenes del canon en determinados campos, ¿no? Como por ejemplo el cultivo del cuento de terror, porque siempre tienen que ser los escritores hombres los que inician como este camino y este cultivo de este género y lo llevan como al éxito cuando las mujeres tienen unos relatos que son apasionantes. Sí, porque de hecho uno de los relatos que aparece en el libro es de Edith Nesbit y ella es más conocida por los relatos para niños y aquí aparece algo de terror. Justo, es el mismo caso que otra autora que se llama Frances Hodgson Burnett, que la conocemos por El Jardín Secreto. El título que te acabo de comentar es súper famoso, pero sin embargo el relato que aparece en esta antología es un texto híbrido que combina como el ensayo y el terror, o sea que hay también como un ideario teórico por parte de las autoras que están escribiendo porque están pensando en el género y porque su máxima es entretener al lector, o sea es como que echando este cuarto de espadas al género, al terror, a lo gótico, a lo que nos da miedo, ellas también como que dan pie a pensar que son capaces de generar entretenimiento para el lector y que no está solo restringido como al cultivo de lo masculino esto. Y en la portada, coméntame un poco la portada. Bueno, le voy a describir a nuestros oyentes un poquito cómo es. En la portada aparece como una joven de otra época, casi escondida por varios muñecos que van entre porcelana y los típicos de ventrílocuo. Y la verdad es que esos muñecos, yo no sé a los demás, pero yo creo que a muchos nos generan miedo. Sí. Esa portada no está cogida al azar, ¿a que no?
No. De hecho, esa portada te diría que es mejor que si duermes con el libro en la habitación le des la vuelta cuando te vayas a dormir. Sí, totalmente. Entre esa y la de el otro libro que sacasteis, que se ven mujeres con los ojos en blanco, nada más que la portada ya da miedo, ¿eh? Sí, la verdad es que es como muy elocuente la portada, porque es como que la dejas en una habitación cualquiera y de repente te la encuentras y es como, pero ¿cómo has llegado hasta aquí? Y es como, no sé, es verdad justo lo que decías, los muñecos de ventríloco, que a mí, por ejemplo, personalmente me muero de miedo. Igual es de lo que más miedo me da en el mundo mundial, como muñecos animados. Entonces no fue elegida al azar. ¿Fue muy difícil el proceso de selección de esta imagen? Sí, porque nosotros queremos, como bien has dicho antes, es verdad que estos cuentos son desconocidos para el gran público lector, pero nosotros también queremos como señalar eso por una parte, pero también queremos como señalar su carácter popular. Estos cuentos se vendían en las revistas que has comentado anteriormente, que eran revistas de carácter como pulp y underground, pero tenían un carácter eminentemente popular. Entonces nosotros siempre que hacemos como una búsqueda, en este caso de la fotografía para ilustrar esta cubierta de Reinas del Abismo, necesitábamos que fuese como algo popular, en el sentido que fuese como una cosa colectiva, que llegase a mucha gente, pero también que tuviese como ese punto de reconocimiento en el que todos podemos sentir miedo. Y nada, es sobre todo un trabajo de archivo en realidad. Bueno, Andrea, está siendo muy interesante tu entrevista. Vamos a darle paso a patrocinadores, pero por favor no te marches, que continuamos contigo, que está siendo muy interesante y queremos saber más. Fenomenal. Onda Capital 95.1. Bar Pino. Somos especialistas en tapas caseras elaboradas cada día. Degusta nuestras tapas de siempre, como berenjena rellena de marisco, San Jacobo, champiñones a las nueces, boquerones en adobo, serranitos y mucho más. En Bar Pino te espera un excelente ambiente familiar con un pequeño salón para eventos y celebraciones. Estamos en Avenida Pino Montano 64. Gastronomía mediterránea y de calidad en Bar Pino. ¿Ves a tu hijo atascado con la universidad? ¿Es más difícil de lo que pensaba? ¿No consigue sacar las notas que quiere o suspende asignaturas? Es normal. Nadie le ha enseñado cómo estudiar. La solución se llama cursogenius.es, donde diseñamos un método de estudio personalizado que ya ha dado resultados a más de 5.000 estudiantes en toda España. Estudiar no volverá a ser nunca lo mismo. Consejo de montserrataltemirlara.com. Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. No es tiempo perdido, sino que aumenta la eficacia para poder realizar un gran diagnóstico. Con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado. Información profesional y saludable ofrecida por montserrataltemirlara.com. Orcha Rey, estudio de belleza, realización de estudio y belleza de la mirada, extensiones de pestañas, diseño de cejas, depilación al hilo, microblending y micropigmentación, entre otros servicios. Estamos en la calle Feria, 134. Nuestro horario es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la tarde y sábados de 10 a 2 de la tarde. Llámanos al 622 24 54 96. Te esperamos. Cannot seem to get
en ondacapital.es. Y continuamos con nuestra entrevista a Andrea Toribio de Editorial Impedimenta. Seguimos con preguntas como por ejemplo, Andrea, Impedimenta veo que es una editorial que apuesta mucho por una literatura de calidad y a veces no tan comercial, llevando a librerías obras de autoras que o bien no habían sido traducidas o solo se había elegido de ellas una obra significativa y no la demás, ¿no? Sí, o sea, precisamente si cualquier lector o lectora accede a nuestro catálogo, realmente lo que queremos hacer es como compartir nuestra pasión lectora y nuestros descubrimientos, sobre todo con el resto de lectores, y crear comunidad y conversación en torno a obras de autoras, que es lo más importante. Y continuando con lo un poco terrorífico, también Sí. tenéis un libro que se llama Damas Asesinas, donde rompéis un poco el mito de la mujer frágil y eterna víctima, pasando a ser ellas las culpables, ¿no? Sí, bueno, ese libro es verdad que digamos que es como el segundo hermano de los 3 volúmenes que tenemos en torno a mujeres que están ahí como rondando los géneros minoritarios o menos canónicos, si lo podemos decir así. Y este volumen es muy curioso porque las mujeres de repente tienen un papel activo, bueno, más que activo, ¿no? Son asesinas. Y no sé, a mí me parece muy curioso y me encanta, ¿no? Porque rompe un poco con esos papeles pasivos que... Sí, como la condesa de Bathory, ¿no? La condesa sangrienta. Sí, justo. Bueno, Andrea, tenemos aquí a un colaborador de la casa, Paco Moreno, que también quería aprovechar que te tenemos aquí a hacerte alguna pregunta. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Bárbara, y buenas tardes, Andrea. Andrea. Buenas tardes, Paco. Te haría una pregunta, encantado de saludarte. Igualmente. ¿En qué se fija o cómo determina una editorial de un poeta o de un escritor que se presenta a ustedes con ánimos de que sea el libro editado por ustedes? ¿Se fijan ustedes en qué para determinar si es el libro aceptado para llevarlo a cabo? Bueno, para nosotros nuestra vela de enfoque es la calidad literaria. Impedimenta siempre ha hecho una defensa a ultranza por la calidad literaria y por la capacidad de los textos de despertar en nosotros la capacidad de soñar, ¿no? De imaginar otros mundos y que podamos tocarlos. Eso es lo que realmente nos mueve, digamos. Para mí sería la vela de enfoque, la calidad literaria. Pero hay una base, Andrea, porque me imagino que cuando va este poeta o este escritor con ánimo, no se leerán ustedes todos los libros, porque entonces estarán ustedes con compañeros que están dedicados expresamente a leer el libro, ¿no? Lo tendrán que examinar de alguna manera para determinar en un plazo de día si es apto o no apto para editarlo, ¿no? Bueno, realmente nosotros tenemos una vocación más, digamos, por la literatura extranjera. Nuestro catálogo se nutre principalmente de obras pues en otras lenguas, ¿no? Sobre todo del francés y del inglés. Si le echasen un vistazo rápido a nuestro catálogo, autores que escriban en castellano, contamos con John Bilbao y el estupendo libro último suyo, Basilisco, pero John lleva mucho tiempo en la casa y además traduce también con nosotros, con lo cual digamos que es una relación de otra manera, ¿no? Pero igualmente nosotros, por supuesto, estamos abiertos a la recepción de manuscritos. Vale, muchas gracias, Andrea. De nada. Y bueno, Andrea, para concluir, imagínate que es 24 de diciembre, 11 o 12 de la noche, está toda la familia reunida. Vamos a suponer que estamos en Inglaterra, en esas épocas donde no había prácticamente luz ni otra cosa que hacer. Recomiéndanos un relato del libro para concluir.
Pues mira, yo recomiendo, y lo recomiendo todo el rato y muchísimo a cualquier persona, a cualquier lector o lectora que me pregunte, La isla de las manos, de Margaret St. Clair. Es una autora increíble, que lo que hace es como mezclar el terror con la ciencia ficción y nos lleva en un viaje absolutamente alucinado, de un hombre que pierde a su mujer, que su mujer es piloto y se ha perdido como en una encrucijada de islas y lo que hace es como tomar a 2 hombres que le acompañen para llegar a esa isla y ver si efectivamente ella pudo conseguir llegar a ella o no. Y ahí se encuentra con una paradoja brutal, que son 2 manos gigantes que lo que hacen es pedir, conceder el deseo a cualquier persona que llegue hasta ellas. Y hasta aquí puedo leer. Sí, porque si no nos cuentas el final. Hay que Si dejar no, con las ganas al todo. lector. Así que habría que pensar en qué queremos pedir si nos dicen que podemos pedir una cosa y nos la concederían. Uy, ese tema es muy recurrente en la literatura de terror porque normalmente se nos cumple y al final es malo lo que hemos deseado. Sí, pues se puede volver contra nosotros súper fácil. Totalmente. Pues bueno, Andrea, te queremos dar las gracias por esta entrevista y valoramos enormemente la labor que hace Impedimenta para los amantes de las lecturas fantasmales en Navidad y las lecturas de calidad en general. Muchas gracias, Andrea. Pues muchas gracias a vosotros por tenernos y por recibir con tanto cariño el volumen de Reinas del Abismo. Claro que sí, hasta luego, un placer. Bueno, Paco, yo quería preguntarte qué relato de fantasmas has leído o conoces, aunque no sea tu género. No, realmente, bueno, es apasionante, sobre todo a una de mis hijas le encantan todos los relatos de estos raros y complicados. Yo comprendo de que hay libros muy emocionantes desde la portada, llamémoslo así, es sugerente el título nada más, y además cuando estás leyéndolo, empiezas a leerlo, llega el momento de que tiene tanta intriga que te bebes el libro rápidamente. Eso sí es verdad, tiene que ser muy apasionante. También ahí ocurre de que el libro, según los cambios que pueda haber, donde tú creas que si una persona es el asesino, llamémosle de alguna manera, después te da un giro y resulta que no es tan malo como lo pintan, sino que te cambia. Yo admiro mucho al autor porque hay que ver lo que tiene que pensar para cambiar en un momento determinado. A lo mejor cuando empieza el libro empieza con las ideas claras de quién va a ser el asesino, pero después piensa a mitad de esto hay que cambiarlo. Yo pienso que un escritor cuando empieza a escribir un libro tiene tantas altas y bajas, pensando de la noche a la mañana cambiar el título. Yo creo que muchas veces cuando va por la calle tranquilo va pensando él en cómo cambiar la novela cuando ya está para atraer al lector. De verdad es que es apasionante. Yo admiro mucho a la persona que escribe tanto poesía como libro, porque eso le tiene que dar mucha vuelta a la cabeza para cambiar el título el título no, porque mayormente el título del libro casi siempre se le pone al final. Al principio se va a poner a escribir y yo pienso que le dan mucho giro durante el tiempo que dure ese libro, 200 o 300 páginas. Si está muy apasionante, yo creo que llega el momento en que tiene que decidir poner fin al libro, porque si no es que se haría un libro de 900 o 1000 páginas, eso es tremendo. Pero yo admiro mucho a un poeta o a un escritor, lo admiro muchísimo, es increíble. Sí, bueno, mira, por ejemplo, de este libro que estamos hablando, de Reina del Abismo, son una serie de relatos sencillos de leer y rápidos, o sea, son muy cortitos. Entonces, la verdad, te lees uno y como te quedas con ganas de más, te engancha otro. Voy a seguir el otro, y voy a seguir el otro. Y cuando te has dado cuenta, pues te has hecho el libro que son 300 y pico de páginas. Es lo bueno de este libro. Mira, Laura Estrada, una oyente de Facebook, pone, ¿solo reciben escritos de autoras españolas? Lo que es Editorial Impedimenta, creo, tampoco es que no soy de la editorial, pero por el catálogo que yo he visto, efectivamente son más novelas extranjeras. Entonces, sí, y en algunos casos, bueno, por ejemplo, este del que estamos hablando, pues las escritoras ya han fallecido, porque son del siglo XIX, principio del siglo XIX. Yo si estuviesen todavía con vida, le preguntaría qué sistema lleva para poder durar tanto. No, pues ya fallecieron. Lo que pasa que Editorial Impedimenta ha cogido cada Navidad, edita un libro de relatos fantasmales escritos por mujeres, quitando uno que fue el de Damas Asesinas, que ahí habla de mujeres asesinas como la condesa de Bathory,
que ya sabemos que era La condensada sangrienta. Entonces son como especiales que hacen de relatos de fantasmas escritos por mujeres. Mayormente la editorial, por lo que veo, se dedica a suspense, ¿no? A novelas de suspense, ¿no? Tiene de todo. De hecho, también están sacando novelas de un escritor japonés. Y hay uno que la novela se llama Soy un gato, que va de un gato que está en una clínica de un médico y él es el que narra todo lo que ve referente de su dueño, pero desde el punto de vista de un gato. Qué curioso. También hace poco leí el libro de esta editorial del fantasma y la señora Muir, que hay una película sobre este libro, pero es un fantasma amable. O sea, no es todo misterio, es muy variado el asunto. Laura Estrada dice, excelente programa, un enfoque diferente para esta época del año. Muchas gracias, Laura. Un saludo. Un saludo para ella. Yo te voy a poner en un aprieto, Bárbara. Uy, a ver. No, que va. Así me vas a sudar. Es sencillo, como a ti te gusta leer, no sé si escribes poesía o escribes libros también. Sí, también escribo. De hecho, gané un slam de poesía en México. Anda. Bueno, pues entonces te voy a poner en un aprieto, porque ya que te gusta leer, te gusta escribir, tanto poesía como libro, ¿sí? Y llevas un programa de libros, me gustaría invitarte al programa de mañana, de Soñadoras de Ilusiones. Ah, pues para mí sería un honor. Pues ya sabes que a las 7 empieza la faena, como se suele decir, con el acompañamiento de montones de personas y poetas, y yo creo que podrías pasar un momento agradable. Y con eso charlamos un poquito de ti, de esos libros y de esos premios cuando has estado en México. Yo pienso ¿Te traigo algún poema preparado, Paco, para saberlo? Hombre, claro que sí. ¿Cómo se lleva el tema de los poetas en México? Yo creo que también hay muchos poetas en México, ¿no? Sí, de hecho, en uno de los programas que hice de 1001 libros, entrevisté a una poeta urbana, se llama Cintia Franco, y ella lleva la asociación Poesía de Trayecto. Ella se encarga de hacer los slams de poesía, o sea, es pura improvisación. Sales y recitas, pero todo improvisado. Entonces allí juegan mucho con la palabra y el cuerpo. O sea, sí hay muy buena poesía en México, pero más que escrita es oral. Y te voy a poner un aprieto. ¿Crees que hay mejores poetas en España o en México? Lo veo muy distinto. Es que la forma de usar el lenguaje es un abismo, ¿no? Yo veo, principalmente hablo de Andalucía, los poetas de aquí son más apegados a la tierra, tienen un lenguaje que, aunque parezca que no, todavía bebe de la generación del 27, incluso del 98, que está muy bien, claro que sí, fue una generación estupenda, pero hay veces que hace falta transgredir un poco más, y eso es algo que sí veo allí están experimentando cosas nuevas, entonces la diferencia que noto un poco, que no es ni mejor ni peor, sino pues, somos culturas que durante cierto tiempo estuvimos hermanadas, pero que hemos cogido caminos distintos. Yo hace aproximadamente como 2 años que empecé, bueno, pues como se suele decir, por casualidad, entrevisté a un poeta, entrevisté a un escritor, después fueron 2, después fueron 3, después fueron más poetas y menos escritores, después fueron, y llegué a entender de que no me imaginaba yo que hubiese en España tantos poetas y tantos escritores. Pero tremendo, y además aseguraría, seguro de que debido a la pandemia, al tiempo que hemos estado confinados, aquellas personas que están en casa, porque han tenido que estar, sin más remedio, se han dedicado, me voy a poner a escribir, y algunos han tenido que descubrir que eran poetas o eran escritores, y sin embargo estaban ensimismados, metidos dentro de su mundo, de salir, de pasear, al cine, todo, y ahora han descubierto que pueden crear, que tienen esa habilidad, y es que totalmente. No hace falta escribir sobre cosas muy complejas. A mí me gusta poner mucho el ejemplo, y lo nombré una vez, de Joaquín Calderón. Joaquín Calderón fue un gran descubrimiento para mí, porque yo fui a la Feria del Libro para ver a un poeta cantautor más conocido, Marwan, y este señor, Joaquín Calderón, que es un poco más conocido por ser el músico de Vanessa Martín, estaba allí como, entre comillas, con todos mis respetos, Joaquín Calderón, como telonero de Marwan. Para mí fue un descubrimiento porque tenía poemas de gran ingenio sobre la cola del súper, el carrito de la compra, o sea, sobre cosas tan cotidianas que no nos paramos a ver que de eso se puede hacer poesía. Y oye, se llevó de calle a toda la gente, ¿eh? Claro. Buenísimo. Además también han descubierto, porque eso coincide en muchos poetas y escritores,
que van con su libretita o con el teléfono y van en el autobús o van andando por la calle y le viene de buena primera una inspiración, se paran, toman nota en la libretita o en el teléfono para cuando lleguen a su casa seguir con la novela o seguir con el poema. Es curioso eso, ¿eh? Sí, seguir dándole forma. Es que la inspiración viene en cualquier momento, te sale una frase bonita y tienes que tener algo para anotarle que no se te vaya. Todo muy bonito. También hay que comprender que no todos los que escriben o todos los que empiezan o creen que son poesía son poemas. Porque ayer tuve yo, me llamó uno de la parte de Toledo que quería que lo entrevistara. Digo, no tengo inconveniente, pásame varios poemas. Pero dentro de lo que yo entiendo es que los poemas no, eran un contenido que no coordinaba una cosa con otra. Entonces le dije que de momento no podía hacerlo porque me da cosa de traer a una persona. Yo no le voy a decir a una persona que no le voy a hacer una entrevista, pero es que realmente lo que me mandaban no me llenaba, no me emocionaba, porque la poesía, si te metes en el papel, te emociona. Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, cuando participé en este slam de poesía, yo considero que no sé hacer poesía, pero cuando yo me puse a recitar y vi que una compañera que estaba allí presente se le saltaron las lágrimas y empezó a llorar, y digo, bueno, algo habré conseguido, a pesar de que no me considero buena. Pero también creo que estamos en una época, Bárbara, también estamos en una época en la que, con esa humildad que podemos tener algunas personas, porque hay algunos poetas que no son nada de humildes, se creen que son Lorca o por ahí, pero bueno, eso sí. Es problema de ellos. Pero lo que sí es cierto que hay personas que cuando están la poesía no solo hay que escribirla, porque hay personas que son poetas o se consideran poetas o no se consideran poetas, que eso hay muchos también, ¿no? Yo no me considero poeta, soy una palabra muy alta, aunque realmente sí que se ve que es un poeta porque dice poesía. Pero la poesía, mayormente tú la puedes escribir, pero a lo mejor no sabes leerla. Y la poesía hay que escribirla, y si la interpretas ya es que el tomate, el reventado de los tomates ya. Porque si tú una poesía con sentimiento la sabes decir con sentimiento, es que te emociona, no cabe la menor duda. Sí, yo por ejemplo, cuando me sale ese tipo de poesías, han sido en momentos muy difíciles de mi vida. Porque efectivamente cuando estoy bien, estoy feliz, voy al cine, voy a comer, voy a la playa. Pero no escribes. No escribo, no escribo. Pero yo creo que la poesía son, en gran parte, son las vivencias que tiene el ser humano. Porque una persona que sea muy joven, pero puede tener una buena imaginación, escribe poesía. Pero a lo largo de la vida de nosotros nos pasan tantas cosas, y unas son positivas, otras son menos positivas, y la puede plasmar en verso, porque son la desnudez de la persona, está desnudándose la persona y plantándola en el papel. Pero hay una cosa muy clara, que para hacer una buena poesía yo creo que realmente te tienes que casi desnudar completo tus sentimientos. Ahora, te expones mucho. Claro, interpretar las palabras, de decir las cosas que sientes, porque yo me he puesto muchas veces a escribir, pero además lo he dicho muchas veces, pero me gustaría, pero es que si me meto tanto en el papel cuando estoy escribiendo, que me emociono, y entonces se me saltan las lágrimas, no puedo continuar. Eso sí me ha ocurrido muchas veces, y eso quizás a lo mejor, no digo que yo llegara a ser un poeta o un escritor, porque no me lo considero, pero al igual que hay aquellas personas que no se lo consideran, pero yo creo que los sentimientos míos, yo me atrevo más a desnudarme en directo, sin estudiar palabras ni nada, y yo te hago llorar, seguro. Pero sin embargo voy a poner un papel y entonces el que me pongo a llorar yo antes, porque es tanta la ansia que tengo de plasmar todo en un papel, que resulta que el pensamiento va más rápido que la escritura, y entonces dejo, porque me aburre. Entonces eres más de la oralidad, un poco más juglar. Yo ahora mismo me meto en el papel, me olvido de que me están escuchando y me desnudo completamente, te hago llorar. Pero sin embargo lo plasmo en un papel y ya es que pienso que el pensamiento va más rápido naturalmente que la escritura, y ya me quedo a media, y entonces no te puedo decir dos cosas de la misma manera, porque la primera te emociona, pero la segunda te emociona más todavía, entonces me quedo a media. Eso sería para que una persona que pudiera escribir un libro, digamos, con la rapidez, yo me siento como un psicólogo y me pongo a hablar, y que tú fuera como transcribiendo, como en el Congreso, pues así sí me considero yo, pero si no, no sería capaz. Porque es que me pongo a escribir.
voy a tratar de escribir. Y Tardas más escribiendo que lo que mente... Totalmente. mente fluye. Y entonces ya quiere decir que ya me emociona. Y si pongo música de la década de los 60 y 70, que me encanta, para mí es la mejor música del mundo entero, Sí. Pues me acompaña a expresarme, a desnudarme, pero no soy capaz de correr a la velocidad de la mente. A lo mejor me dijo un día un compañero, no lo recuerdo bien, o un oyente, que mayormente son oyentes amigos, yo los considero oyentes amigos, ¿por qué no lo hace en un radiocasete? Pone un casete, con un micrófono, y después lo plasma. Pues quizás eso sí me atreviera a hacerlo. A lo mejor un día, yo de broma, Curro, que me conoce de muchos años, yo digo que como no tengo prisa, porque voy a durar 150 años, ¿es verdad, Curro? Como el ratoncito de la Milla Verde. Me ha escuchado muchas veces, pues ya lo escribiré. A lo mejor quizás es conformarme con algo, conformarme con que lo podría escribir, pero puede ser que no lo desecho. Puede ser que algún día... Pues sí, yo opino, grábate y ya después, bueno, ya está dicho. Así de sistema sí, porque el cassette sí te graba a la rapidez que tú vayas diciendo. Totalmente. Y después ya, como lo tiene plasmado, ahora lo va detallando poquito a poco, cambiando algunas palabras, eso sí. A lo mejor por eso sí me lanzo. Pero tú sí has escrito muchas poesías, ¿no? Algunas. Es que, hombre, te puedo dar un adelanto de la entrevista, pero... No, que va, yo mañana te hago mañana 200 preguntas. Mañana me vas a sacar. Mañana te hago 200 preguntas. Pero, ¿a ti qué te gusta más? ¿La poesía de amor, desamor? No sé, ¿qué tipo de poesía te gusta? Porque hay muchas, ¿no? Yo soy más de poesía existencialista. No sé, de las típicas poesías románticas, sí, pero hay niveles. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como bien comentabas, a día de hoy cualquiera hace poesía romántica y no significa que toda me agrade. Un poeta que a mí me gusta mucho, y yo sé que muchos se van a echar la mano a la cabeza porque hay gente que no le gusta, a mí me gusta mucho Antonio Gala. Me encanta. Yo te digo que es maravilloso. Antonio Gala. Qué bueno, porque hay gente que no piensa lo mismo. Antonio Gala hablando es pura poesía, hablando nada más. Una conversación, habla con tanta ternura, con tanto cariño, que lo que te está diciendo es poesía, no te está hablando contigo, te está diciendo poesía. Es que cada frase que te dice es para escribirla. Es que son vivencias, es que yo coincido contigo, porque además te voy a decir una cosa, mañana lo traeré. Ahí yo tengo un CD de Antonio Gala, y es que nada más que la forma de hablar es poesía, es ternura, de verdad me encanta mucho. Pues bueno, Paco, parece que se nos va el programa, se nos ha hecho corto, ¿eh? Entonces quedamos que mañana... Mañana me tienes aquí. Perfecto, pues, invitada queda. Pues bueno, ha sido un programa diferente donde hemos mezclado tanto tradición espectral navideña y poesía. Realmente todo es literatura, todo es cultura, entonces todo tiene cabida en este programa. Quiero que recordéis todo la pregunta que dejo en el aire, que cuál ha sido vuestra lectura del año 2020 y que me la hagáis llegar bien por email a lectocritica@gmail.com o por mis redes sociales de 1001 libros. También quiero aclarar algo, este espacio no es solo mío, no es solo para escritores, libreros, editoriales, también es para lectores. Entonces, si habéis leído algún libro que queráis comentar, adelante, escribirme y os venís aquí conmigo a la radio y lo comentamos, pues como aquí he estado charlando con Paco. Aquí un libro que os haya gustado, que os haya marcado. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado y os espero hasta el lunes que viene con otro programa más de 1001 libros.
con nosotros. Enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. Bar Pino. Somos especialistas en tapas caseras elaboradas cada día. Degusta nuestras tapas de siempre como berenjena rellena de marisco, San Jacobo, champiñones a las nueces, boquerones en adobo, serranitos y mucho más. En Bar Pino te espera un excelente ambiente familiar con un pequeño salón para eventos y celebraciones. Estamos en Avenida Pino Montano 64. Gastronomía mediterránea y de calidad en Bar Pino. ¿Ves a tu hijo atascado con la universidad? ¿Es más difícil de lo que pensaba? ¿No consigue sacar las notas que quiere o suspende asignaturas? Es normal. Nadie le ha enseñado cómo estudiar. La solución se llama cursogenius.es, donde diseñamos un método de estudio personalizado que ya ha dado resultados a más de 5.000 estudiantes en toda España. Estudiar no volverá a ser nunca lo mismo. Consejo de montserrataltemirlara.com. Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. No es tiempo perdido, sino que aumenta la eficacia para poder realizar un gran diagnóstico. Con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado. Información profesional y saludable ofrecida por montserrataltemirlara.com.